Que el Señor te bendiga en esta noche. Nos da mucha alegría que te hayas conectado a esta edición especial de la revista El Discípulo. En la noche de hoy vamos a estar estudiando la lección 14, Ha nacido un niño. Y esta que te habla la reverenda Vilmarí Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Y comenzamos con una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo tú siempre estás con nosotros. Te pedimos, mi Dios, que tú abraces a cada persona, que tú sostengas, que tú fortalezcas. Y gracias, mi Dios, por esta hermosa oportunidad de poder conectarnos todos, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén. Y el texto áureo para la lección en esta noche es: y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y esto está en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 17. Los objetivos de esta lección, en primer lugar, es mostrar la conexión entre la historia de Israel y su cumplimiento en el advenimiento de Jesús. Y advenimiento es la llegada de Jesús. Y explorar cómo todo esto se relaciona con nuestra iglesia, nuestra fe y nuestra propia historia, en la que también Dios ha estado actuando. Comprender que ni la historia de Israel ni la nuestra son puras y que con todo eso Dios nos llama y nos usa como sus instrumentos. Y vamos a ver el vocabulario. Y el vocabulario, aquí se define Noemí, que es un nombre, y este nombre significa agradable o dulce. En medio de su tristeza y desolación, tras perder a su marido y a sus hijos, Noemí había tomado el nombre de Mara, que significa amargura. En la lectura de hoy nos encontramos al final de la historia de Ruth y de Noemí, que es un desenlace feliz. Y vemos, por tanto, que el nombre de Noemí sí le corresponde a esta mujer que había sufrido tanto. Otro nombre que vamos a definir es el nombre de Ruth. Ruth es el otro personaje principal del libro que lleva su nombre. El sentido original del nombre mismo se debate. Puede significar compañía o satisfacción. Es como una sed que ha sido saciada. El primero de los dos sentidos se aviene mejor a la historia del libro, donde Ruth es la compañera fiel de Noemí. Y vamos a leer el texto bíblico en esta noche y lo vamos a leer en la versión popular. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y primero vamos a estar leyendo Ruth 4, 13 al 14. Y dice así: así fue como Booz se casó con Ruth y se unió a ella, y el Señor permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Él te dará ánimos y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere y que vale para ti más que 7 hijos. Noemí tomó el niño en su regazo y se encargó de criarlo. Al verlo, las vecinas decían: le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Jesé y abuelo del rey David. Y ahora vamos a mirar y vamos a estar leyendo la parte del Nuevo Testamento, porque esta historia tiene 2 partes. Una que está en el Antiguo Testamento, que ya leímos, que está en el libro de Ruth, y la próxima lectura que vamos a estar leyendo está en el libro de Mateo. Y escuche con detenimiento, porque quizás cuando usted escuche esta lista de nombres pensará que no le hace mucho sentido, como a muchos nos ha pasado cuando la hemos leído por primera vez, pero vamos a ir mirando poco a poco la importancia de toda esta lista de nombres, que tiene realmente un propósito muy importante.
Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Este lo fue de Jacob. Y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zera. Y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab. Este lo fue de Naasón y este de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías, que es Betsabé. Y vamos a mirar rápidamente el bosquejo de la lección para entender mejor las partes que vamos a ir estudiando. En Ruth vemos la opresión de la mujer, el valor de la solidaridad y la reivindicación de Dios. En la genealogía de Mateo vemos la conexión entre Israel y el Evangelio de Jesucristo. Y vemos el papel de las mujeres en el trasfondo de Jesús. Al unir estos dos textos y aplicárnoslo, vemos el paralelismo de la historia y situación de Israel con las nuestras. La necesidad de recuperar nuestra historia, incluso la historia de la comunidad de fe. Y vamos a rapidito a introducir lo que vamos a estar estudiando en esta noche. La meta esencial de la lección es mostrar la conexión entre la historia de Israel y su cumplimiento en la llegada de Jesús. Dentro de ese contexto, subrayaremos que la historia de Israel fue guiada y usada por el mismo Dios que nos dio a Jesucristo. En segundo lugar, que es una historia con sus luces y sus sombras, como la nuestra. Y vamos a ver por qué, porque dentro de la genealogía vamos a ver que hubo personas que cometieron pecado, pero aún así se dio el propósito de Dios en su Hijo Jesucristo. También vamos a ver que en esa historia las mujeres y la solidaridad entre ellas tienen un lugar muy importante, que es una historia de reivindicación de los excluidos y oprimidos. O sea, el Señor le devuelve ese lugar de privilegio que habían perdido. Que esa historia continúa en medio de nosotras y nosotros en medio de este tiempo. Que por tanto nuestra historia tiene también sus luces y sus sombras. Pero que así y todo es una historia dirigida por el Dios bueno, el Dios grande, el Dios que nos ama. Y es también una historia donde Dios nos devuelve ese lugar. Y también Dios le da el lugar a las personas oprimidas para que las aceptemos. Y les da el lugar y le devuelve el lugar de privilegio a los pecadores arrepentidos, como somos usted y yo, que un día conocimos a Jesucristo y le hemos dado la espalda al pecado. Esto no quiere decir que no fallemos, pero quiere decir que todo el tiempo anhelamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Luego, ahora vamos a ir al análisis de la Escritura en esta noche, que ustedes van a ir cómo se va proyectando. Hoy estudiamos dos pasajes bíblicos. Ya los leímos. Uno está en el Antiguo Testamento, que es el libro de Ruth, y otro está en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo. Esto es importante porque así podemos ver cómo en Jesucristo se cumplen las promesas hechas al pueblo de Israel. Y cómo en la misma historia de Israel, Dios estaba preparando la llegada de Jesús. Dios había dado promesa a su pueblo de que vendría el Mesías y que en él iban a ser restauradas todas las cosas. Y lo cumplió enviando a su Hijo Jesús al mundo para darnos salvación y vida eterna y para que nuestra vida se llenara de esperanza. Pero sobre todo cuando llegó Jesús, en el tiempo que llegó, también anduvo haciendo el bien a toda persona que se encontraba con él. Y el primer pasaje que ya leímos viene del libro de Ruth. Para entenderlo hay que saber un poco el trasfondo de esta historia de Ruth y Noemí,
La hemos estudiado en otras ocasiones, la hemos explicado, pero es bueno que el que nos está escuchando en esta noche, y además es bueno repasarlo, pero si alguien no la ha escuchado, que tenga un trasfondo para entender bien lo que leímos, porque lo que leímos ya se encuentra al final de este libro. Pues Noemí se había ido a vivir a Moab junto a su esposo, que era natural de Belén, y junto a sus 2 hijos. O sea, se fue con su esposo y sus 2 hijos. Allá en Moab, estos 2 hijos se casaron. Los 2 se casaron con mujeres moabitas. ¿Qué pasó? Algo trágico, algo muy doloroso. Y fue que Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Entonces, las 3 mujeres quedaron solas porque sus 2 hijos se habían casado con 2 mujeres moabitas y estaba Noemí. Así que las 3 mujeres quedaron completamente desamparadas. Y Noemí le pidió a sus 2 nueras, a Orfa y a Ruth, que regresaran a sus hogares, mientras ella se volvía a Judá. Orfa aceptó la sugerencia de su suegra Noemí, pero Ruth se negó a abandonar a Noemí. Las 2 mujeres, Noemí, que era hebrea, y Ruth, su nuera moabita, regresaron a Belén. No hubo manera en que Noemí lograra que Ruth se despegara de ella. Estas 2 mujeres se encontraban en una situación muy precaria. En ese tiempo, si una persona no contaba o con un esposo o con un hijo, quedaba totalmente desprovista, sin parientes varones que las protegieran y las sustentaran. Ruth, que era la nuera moabita de Noemí, que había quedado viuda, logró casarse con Boz, quien era pariente del difunto marido de Noemí. Esto era bien importante porque al Ruth casarse con Boz, ya entonces ella quedaba, ¿verdad? Tenía sustento, tenía protección y tenía su futuro asegurado. Y en ese momento es que da comienzo el pasaje que estamos estudiando. Y este pasaje es ante todo la historia del triunfo del amor y la lealtad entre 2 mujeres y del modo en que Dios las ayudó a recuperarse de esas pérdidas, a recuperarse de la muerte, porque quedaban totalmente desprovistas de alimentos, de techo, de las cosas más básicas. Y cómo Dios, ¿verdad?, fue guiando a estas 2 mujeres para que precisamente pudiesen tener un futuro lleno de esperanza. Noemí, que en un momento dado llegó a llamarse a sí misma Mara, cuando ella empieza con este sufrimiento, ella misma se cambia el nombre a Mara, y Mara quiere decir amargura. Y Noemí significa dulce. Y precisamente, ¿verdad?, vemos cómo cuando Dios pone su mano en medio de la vida de estas 2 mujeres, termina Noemí siendo bisabuela del rey David. Y este pasaje tiene 2 dimensiones importantes. La primera es que todo el libro de Ruth es una historia de solidaridad, mediante la cual 2 mujeres desposeídas logran sobrevivir en medio de una sociedad completamente dominada por los hombres. Y al final Dios les da la victoria. Es notable lo que las vecinas le dicen a Noemí, que su nuera Ruth es de más valor para ella que 7 hijos. Vemos también una historia de testimonio, donde las personas vieron ese amor que había entre la suegra y su nuera. Y fíjense que ahora, al morir el hijo de Noemí, ya, como quien dice, Ruth era libre para irse, ¿verdad?, al hogar de sus padres o a su tierra, ¿verdad? Ella natural de Moab. Y ella prefirió quedarse con su suegra aun cuando no le unía ningún lazo en términos de que ya su esposo había muerto. Así que vemos ese amor tan grande donde esta nuera y su suegra se unen en solidaridad, donde Ruth no tiene el corazón para abandonar a su suegra. Y esto lo ven las vecinas del lugar. Y le dicen a Noemí que su nuera Ruth es de más valor para ella que 7 hijos. ¿Y qué significa esto?
El número 7 sabemos que en la Biblia es el número de la perfección. Por tanto, tener 7 hijos era señal de la más alta bendición de Dios. Y ellas le están diciendo que su nuera es de más valor para ella que 7 hijos. Así que tan grande es este amor, esta unidad, este sentido de solidaridad que tiene Ruth hacia su suegra Noemí, que, ¿verdad?, ellas le hacen esta afirmación tan hermosa. También es notable el hecho de que son estas mujeres, las vecinas, quienes se regocijan con Noemí y sorprendentemente quienes le ponen nombre al hijo de Ruth y de Boaz. O sea, había un concepto comunitario donde celebran, ¿verdad?, este nacimiento, donde ¿verdad?, se gozan con los que se gozan, como dice la palabra, ¿verdad? Nos gozamos cuando hay alegría y felicidad, pero el pueblo cristiano también se duele con los que se duelen, ¿verdad?, con los que tienen pérdidas y tienen situaciones difíciles. Así que vemos este sentido comunitario, este sentido de solidaridad y cómo Dios también, ¿verdad?, premia este amor, este compañerismo que había entre Noemí y Ruth. El segundo detalle tiene que ver con la importancia que tiene el que Ruth es moabita. Y Ruth era una mujer gentil, era extranjera, era natural de una tierra que era desconocida y hasta odiada. Los prejuicios contra tales personas en Judea eran unos prejuicios que eran muy profundos. Y la idea de contraer matrimonio con Ruth la moabita era escandalosa en ese tiempo. Lo que el pasaje dice es que entre los antepasados del rey David se encontraba esta mujer extranjera y despreciada. Y aún así la vemos en esa genealogía de Jesús y cómo a través de esa genealogía que no era perfecta, y vamos a ir mirando otras cosas que sucedieron, vino, ¿verdad?, el Hijo de Dios, Jesús. Eso no impidió que Jesús naciera, ¿verdad?, entre una familia humana. El segundo pasaje es el principio de la genealogía de Jesús. Ahora vamos a ver la importancia de todos estos nombres que ya leímos, ¿verdad? ¿Por qué Mateo, al comienzo de su evangelio, nos da todos estos nombres y escribe esta genealogía? ¿Verdad? Que es una larga lista de los antepasados de Jesús, que es el Mesías y el Salvador. De esta manera podemos ver la relación entre este pasaje de Mateo y el libro de Ruth, la moabita. A primera vista hay una conexión entre los dos por el nombre mismo de Ruth, que se menciona entre los antepasados de Jesús. A través de esta historia vemos lo que Dios hace por el bien de la humanidad. Las primeras 3 generaciones son muy conocidas: Abraham, Isaac y Jacob. Estos patriarcas, ¿verdad?, todo el mundo conoce estos nombres. Y dentro de estos patriarcas hay 3 mujeres. Está Sara, Rebeca y Raquel, que por lo que nos dice la Biblia eran estériles. Pero aún así en ellas se llevó a cabo el milagro de la concepción. Aquí vemos cómo Dios hace posible las cosas que para nosotros los seres humanos son imposibles o las vemos imposibles. Los nacimientos de Isaac, de Jacob y de Judá fueron actos de amor y de bondad para con todas estas mujeres. Mateo menciona a otras 3 mujeres, que es Tamar, Rahab y Betsabé. Rahab era una ramera extranjera que había tenido más fe que muchos israelitas. Betsabé era la mujer de Urías, que el rey David mandó a poner al frente de batalla para quedarse con su mujer. Este fue un gran pecado que el rey David cometió. Y, ¿verdad?, vemos que luego él tiene mucho sufrimiento y se arrepiente de su pecado. Así que aquí podemos ver que dentro de la historia de Israel hay pecados y hay abusos. En estos 2 pasajes se nos recuerda el lugar central que ocupan las mujeres en la historia de la salvación y de toda la humanidad. Y de manera especial se nos recuerda que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús les ofrece salvación y les devuelve la dignidad a los oprimidos y a los marginados, como la historia de Ruth y de Noemí. Dios muestra su poder y su propósito de salvación a través de su Hijo Jesucristo, a pesar del pecado de toda la humanidad. El rey David cometió un grave pecado, como ya dijimos, cuando tomó como mujer a la esposa de Urías, que se llamaba Betsabé, y planificó su muerte poniéndola al frente de batalla. Y como ya yo les mencioné,
él se arrepintió y se dolió en su corazón por este pecado. Y vemos la importancia del profeta Natán cuando precisamente a través de una parábola le hace entender al rey David su gran pecado al haber hecho lo que hizo. Y él se arrepintió. Y no por esta razón dejó de ser parte de la genealogía de Jesús. Aún así, Dios llevó a cabo su plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos a ir nos vamos a ir haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Porque ya estamos en la aplicación de la lección. Y la primera pregunta, ¿verdad? Ya hemos contestado aparte, es por qué el Evangelio de Mateo comienza con una larga lista de nombres. Y hay dos propósitos importantes en lo que es esta genealogía. ¿Y qué es esto de genealogía? Lo hemos escuchado muchas veces. Es el conjunto de los antepasados de una persona, ¿verdad? Si usted se pone a pensar en esta noche quiénes fueron, ¿verdad? Si sabe los nombres de sus bisabuelos, pero si lo más que recuerda son las de sus abuelos, pues usted puede decir, bueno, mis abuelos maternos, y usted dice los nombres y sus apellidos. Mis abuelos paternos, sus nombres y sus apellidos. Y así siga, mi mamá se llama así o se llamaba así ya, ¿verdad? Mora con el Señor, ¿verdad? Pues si usted dice, mi mamá se llamaba así, mi papá se llamaba así. Y así, ¿verdad? Esos son los que se llaman las genealogías. Todas las, ¿verdad? Los antepasados suyos, hasta donde usted recuerde, pues constituyen su genealogía. Estos fueron mis bisabuelos, estos fueron mis abuelos, estos fueron mis padres, y de mis padres nací yo y nacieron mis hermanos, y así, ¿verdad? Es lo que ocurre con la genealogía que Mateo está, ¿verdad?, dando al principio de su evangelio, y eso es el conjunto de los antepasados de una persona. Los dos propósitos son, primero, mostrar que el plan de salvación de Dios en su amor y en su infinita misericordia no se detienen ante los pecados y las limitaciones humanas. Y esto es muy hermoso y muy importante porque cuando leemos la Biblia y cuando vemos las diferentes historias de personas que llegaron a ser instrumentos útiles y poderosos en las manos de Dios, fueron hombres y mujeres con limitaciones, que cometieron errores, que cometieron pecados, pero se arrepintieron de su pecado y Dios, a pesar de sus limitaciones humanas y de sus faltas, pudo hacer que ellos fuesen instrumentos de bendición y de salvación, tanto para el pueblo de Israel como también en el Nuevo Testamento con la iglesia naciente. Aún en la genealogía de Jesús hubo asesinos. Ya dijimos lo de la historia de David, ¿verdad? Cuando mandó a Urías al frente de batalla. Hubo extranjeros despreciados, como fue Ruth la Moabita, ¿verdad? Que está dentro de la genealogía. Hubo gente mentirosa, como fue Jacob. Y vemos cómo todas estas personas fueron transformadas cuando tuvieron su encuentro con el Dios vivo, con el Dios vivo y real, que una vez ellos tuvieron ese encuentro con Dios, sus vidas fueron transformadas. Los asesinos, ¿verdad? Que David tuvo esa, ¿verdad? Por enamorarse de esta mujer y siendo el rey, usó su poder para oprimir y para, ¿verdad?, lograr su propósito, aún a precio de la vida de otra persona. Vemos también, ¿verdad?, que en términos de la mentira, Jacob le decían que era el engañador y engañó a mucha gente. Pero cuando empezó a tener estos encuentros con Dios en Betel, ¿verdad?, cuando tiene la lucha con el ángel, que es símbolo de Dios mismo, él empezó a ser transformado. Y vemos, ¿verdad?, cómo luego estos forman parte de la historia del pueblo de Israel y que fueron piezas claves e importantes para que el cumplimiento, ¿verdad?, del plan de salvación de Dios se llevara a cabo. También vemos que Dios nunca se deja llevar por los prejuicios humanos. Nosotros tenemos a veces prejuicios, muchos hemos podido trabajarlos, siempre hay cosas que se nos quedan y tenemos que seguirlas trabajando día a día, pero Dios nunca tiene prejuicios. Él nos ama como somos, no importa nuestro lugar de origen, nuestro color de piel, nuestro estatus social, y al contrario, Dios siempre está más pendiente de los que están más vulnerables. Así que en segundo lugar, la genealogía es importante para mostrar la continuidad entre el Evangelio de Jesús y la revelación y promesas dadas a Abraham y su descendencia. Así que eso no quedó ahí. El Antiguo Testamento, ¿verdad?, lo que vemos es que en el Nuevo se da ese cumplimiento de ese nuevo pacto en Jesucristo.
Mateo demuestra la importancia de la historia de Israel con la genealogía de Jesús que se remonta hasta Abraham. En Jesús vemos la culminación de los propósitos de Dios para con el pueblo de Israel, para toda la humanidad que nos incluye a usted y a mí, y también para toda la creación. Y vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué importancia tiene todo esto hoy, verdad? Porque a veces escuchamos y leemos cosas del Antiguo Testamento y como que las vemos como que pasó hace tiempo, ¿verdad? Luego ahora vemos la genealogía de Jesús. ¿Y por qué esto es importante en el día de hoy, en el tiempo de hoy, para usted y para mí? En primer lugar, con frecuencia hemos visto dentro de la iglesia pecados y chismes que son indignos del pueblo de Dios. Y esto no estoy hablando de la iglesia de San José, estoy hablando de la iglesia ya como un todo, ¿verdad? Que esto ocurre a pesar de que amamos a Dios, hay cosas que en las iglesias se dan, que no deberían darse y se dan. Sabemos que ciertamente esto no es bueno, pero esto no quiere decir que Dios no pueda seguir usando a la iglesia como antes usó al pueblo de Israel. En segundo lugar, a veces seguimos el camino contrario. Es posible que en la iglesia, cuando hablo de iglesia, hablo del nivel general, muchas veces, ¿verdad? Queremos que todos los que son parte de la iglesia sean puros y puras, sin mancha, sin contaminación, miren, casi santos, que no cometan pecado, que estén ya casi, ¿verdad?, flotando en el aire. Y aunque verdaderamente sabemos que una vez usted y yo tenemos el encuentro con Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, se espera de usted y de mí, de la iglesia, que seamos diferentes, que es importante, que demos testimonio, y eso es muy importante. Ciertamente no somos perfectos. Y aunque siempre queremos estar apartados del pecado y anhelamos agradarle al Señor en todo, nuestra naturaleza humana nos lleva a cometer faltas y a fallarle a Dios. Y ahí es tan importante ese rol del Espíritu Santo que, ¿verdad?, hacemos como el rey David, que nos dolemos en el corazón cuando le fallamos a Dios. Y de eso es lo que, ¿verdad?, que se trata, de que cada día estemos, ¿verdad?, fallando menos y menos y agradando más al Señor. Pero ciertamente ni somos puros, ni sin mancha, ni sin contaminación. Y debemos siempre recordar que Jesús vino a llamar a pecadores antes que a justos. Hay personas que se creen tan y tan santos y tan perfectos que piensan, miren, que casi no necesitan ni de Dios. Así que tenemos que tener cuidado de eso. Porque no somos llamados como iglesia a excluir a nadie, sino a incluir a toda persona y a tener misericordia como el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, en ocasiones nos dejamos llevar por los prejuicios sociales y por raza, que se dejan ver dentro de nuestra misma sociedad. Y debemos de recordar que nuestras genealogías, y aquí hablo de, ¿verdad?, de la genealogía como pueblo, y esto lo puso también en este escrito el doctor Carmelo Álvarez Santos, que nuestra sociedad, nuestra historia como pueblo, todo lo que tenemos aquí en Puerto Rico, desde que estaban los indígenas, pues ahí hubo piratas, ladrones y asesinos, entre muchos otros. Y si nosotros examinamos nuestras propias genealogías, van a ver unas cositas, ¿verdad?, unas manchas, algo, oscuridades, que Dios en su amor ha alumbrado, cadenas que han sido rotas, y cosas que todavía tenemos que trabajar. Así que ninguna persona puede decir, mira, la genealogía mía o mis antepasados, todos fueron santos, no hubo ni nada que lamentar, porque quisiéramos que eso fuera así, pero la realidad es que tenemos que ver que dentro de nuestros antepasados también hubo cosas, ¿verdad?, que pasaron, lamentables y dolorosas, ¿verdad?, que tenemos que poner delante del Señor para que Dios, ¿verdad?, con su sangre preciosa nos limpie de todas esas cosas pasadas, ¿verdad?, y de todas esas genealogías que hicieron cosas que no debieron de hacer. Nosotros también cuidarnos de las cosas que hacemos que a Dios no le agradan, para que cada día, miren, nuestra descendencia reciba lo mejor de cada uno de nosotros, no porque nosotros seamos mejores, sino porque si nos ponemos en las manos del Señor, cada día Dios hace cosas hermosas en medio nuestro, porque Dios lo que quiere es bendecirnos, transformarnos, darnos gozo, darnos paz, y más en este tiempo de Navidad, que nació el niño Jesús y celebramos ese nacimiento. Pues miren, eso es lo que el Señor quiere, que cada día nos pongamos en las manos de Él, para que nuestros hijos y nuestros descendientes vean cosas lindas y buenas y sientan esperanza aún en medio de este tiempo de pandemia, de COVID-19,
vean que Dios sigue llegando con su amor, con su gracia, con su salvación y nos sigue bendiciendo de manera especial. Así que si en la genealogía de nuestro pueblo puertorriqueño y nuestra genealogía personal ha habido cosas que sabemos que es importante que Dios las redima, así mismo fue la genealogía de Jesús, no fue la excepción. ¿Por qué? Porque Él se encarnó, el Verbo se encarnó, se hizo ser humano naciendo en el hogar de José y María. Y esto nos enseña que lo que nos hace aceptables no es nuestra pureza ni racial, ni religiosa o nuestra posición social, sino la gracia y el amor de nuestro Dios. Y en estos momentos cada uno de nosotros podemos hacernos las siguientes preguntas y reflexionar en ellas. Y este es un buen momento de reflexionar. A veces quizás vean esta lección con un poco más de preguntas. Y yo les tengo que confesar que yo cuando preparo la lección también, a quien primero el Señor le tiene que hablar es a mí. Y yo también tengo que examinarme y presentarme delante del Señor y pedirle a Dios que me ayude, que me perdone, que siga guiándome. Y así mismo, ¿verdad? Esta lección nos invita en esta noche. Y podemos preguntar, ¿cuáles son los grupos marginados en nuestra sociedad en este momento? ¿Pertenecemos a un grupo marginado o en el pasado hemos pertenecido a un grupo marginado? ¿Somos acaso nosotros quienes marginamos a otras personas? ¿Qué podemos hacer para mostrar que en la iglesia las cosas son diferentes? Nosotros siempre anhelamos que ese amor de Jesucristo que ha obrado en nuestras vidas también alcance a otras personas que todavía no han dado el paso de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y la mejor manera de hacerlo es pedirle a Dios que nos ayude a que esa luz de Cristo brille cada vez más fuerte para que otros puedan venir a Jesucristo por causa de nuestro testimonio. Así que como iglesia hay cosas que podemos seguir haciendo o podemos seguir mejorando. Así que piensen en esas preguntas. ¿Cuáles son los grupos marginados en nuestra sociedad? Ahí usted puede, ¿verdad?, pensar en las personas más vulnerables, las personas que están más oprimidas, las personas, ¿verdad?, que quizás están más apartadas y no reciben las ayudas que necesitan, ¿verdad? Los que a veces no tienen las cosas esenciales, si hemos pertenecido a un grupo marginado o si pertenecemos a un grupo marginado, y que Dios nos libre de ser nosotros quienes marginemos a otros. Y las cosas que podemos hacer como iglesia en este tiempo. Mateo comenzó su evangelio con la genealogía de Jesús. Esto nos deja ver que ni siquiera Jesús empezó sin historia ni genealogía. Así que qué bueno que Dios fue el Dios que se insertó en la historia de nosotros los seres humanos. Esto nos invita a tratar de recuperar la genealogía de nuestra comunidad de fe. Y yo pensaba, ¿verdad?, en todas las cosas que habían pasado, que hoy no quiero que el tiempo siga avanzando, pero estaba pensando en todas las cosas que habían acontecido en la iglesia de San José, ¿verdad?, que aunque yo no estuve, conozco la historia y cómo comenzó esta comunidad de fe, donde habían unas personas que Dios había, ¿verdad?, tocado en su corazón para ir a buscar los niños de la comunidad de aquel tiempo. Como estos niños se reunían los sábados, ¿verdad? Y se reunían y se les enseñaba la palabra. Primero iban ellos, algunos después fueron los padres, y así por el estilo, ¿verdad? Empezó la iglesia de San José y también desarrollándose en medio de la enseñanza de la palabra. Luego empezaron a reunirse en los cultos, ¿verdad? Primero estaban en la iglesia del pueblo y luego empezaron poco a poco a reunirse como iglesia. Y ha sido una historia bien bonita y nosotros queremos seguir afirmando la historia de nuestra iglesia y seguir siendo pertinente, ¿verdad?, las necesidades no solamente nuestras, sino de nuestra comunidad. Y que Dios nos siga dando esa visión. Así que debemos de recuperar la genealogía de nuestra comunidad de fe, conocer la historia de nuestra iglesia, qué podemos hacer para recuperar quizás las cosas que antes se hacían de una manera y eran buenas y funcionaban, y ver si en este tiempo eso, ¿verdad?, se debe seguir haciendo así. ¿Acaso podemos reconocer los errores que como iglesia hemos cometido y pedirle al Señor que nos perdone y que nos ayude a aprender de ellos? Es importante, ¿verdad? ¿Qué errores se cometieron quizás a través de la historia de la iglesia? No para señalarlos ni señalar a nadie, sino, Señor, como iglesia hemos cometido estos errores. Queremos, ¿verdad?, presentarlos delante de ti, que tú nos perdones y nos ayudes, ¿verdad?, a no volver a cometerlos.
Y, ¿verdad? Estas son algunas cositas para reflexionar y darle gracias a Dios por la bendición de ser iglesia. Cuando estaba preparando esta lección y ya vamos para el resumen, yo pensaba en, ¿verdad?, en el ministerio de mujeres de nuestra iglesia, porque, ¿verdad?, cuando estaba viendo la historia de Ruth y de Noemí, y, ¿verdad?, quien dirige este ministerio es Maricel Cruz, y hay otras mujeres en la iglesia que también, ¿verdad?, están allí involucradas. Y damos gracias a Dios porque hay un ministerio donde también esta necesidad de que las mujeres que son jefas de hogar, las personas que viven solas, tienen, ¿verdad?, este compañerismo de mujeres cristianas que pueden llamarse para orar, algunas que han enviudado, ¿verdad? Y hay un rol bien importante de este ministerio junto a todos los otros ministerios de la iglesia. Y es importante que afirmemos que ser comunidad de fe y ser iglesia es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos une como hermanos y como una gran familia. Y que demos gracias a Dios que aún en este tiempo de pandemia podemos llamarnos, podemos orar los unos por los otros. Y yo doy muchas gracias a Dios, y lo he dicho muchas veces, por nuestra comunidad de fe de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Ya dentro de un ratito vamos a estar hablando, ¿verdad?, ya pronto, de las próximas actividades que tenemos. Y si usted en esta noche, en este día que se está conectando, no tiene una iglesia donde adorar, nosotros te invitamos, ¿verdad? En el mes de diciembre vamos a estar, ¿verdad?, mayormente en modo virtual por lo del COVID-19, pero si no tienes una iglesia donde asistir, puedes comunicarte con nosotros para oración, ¿verdad?, para lo que tú necesites. Estamos a tu orden y queremos, ¿verdad?, ser de bendición, ser canales de bendición, ¿verdad?, que el Señor nos use como sus instrumentos para que lo que Dios nos ha dado y lo que por gracia hemos recibido, sigamos, ¿verdad?, compartiéndolo con otros. Y ya en el resumen, vemos que Dios estaba preparando la llegada de Jesús a través de la historia de Israel y de la historia de toda la humanidad. Parte de esa historia es lo que nos cuenta el libro de Ruth. Ese episodio particular se enfoca sobre las mujeres marginadas al punto de no poder subsistir sin el apoyo de algún varón y lo que esto implica para aquellas que no pueden contar con tal apoyo. Es una historia que muestra también cómo en medio de su marginación las mujeres pueden practicar la solidaridad y cómo a la postre Dios reivindica, ¿verdad?, a aquellas a quienes la sociedad margina y abandona. Parte de esa reivindicación es que Ruth, mujer moabita y por tanto doblemente marginada en Judá, llega a ser bisabuela de David y antepasado de Jesús. En esto está la conexión inmediata con la genealogía de Mateo. Todo esto implica que nuestro Dios muestra compasión especial por los marginados. En este caso particular y en muchos casos todavía hoy, por las mujeres, y nos llama a la solidaridad y a dar testimonio práctico de esa compasión especial de Dios por aquellas personas de quienes pocos tienen compasión. Como otro punto aparte que merece consideración, los pasajes bíblicos nos invitan a estudiar, considerar y valorar nuestra propia historia. Y ya la oración final, y después de esto vamos a tener, ¿verdad?, la cena del Señor. Así que si estás en tu casa o donde, ¿verdad?, y tienes a tu mano algún juguito, algún líquido, ¿verdad?, puedes entonces servirte un poquito y ¿verdad?, esa bebida es el símbolo de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, y algún pedacito de pan, de galleta, lo que tengas a tu alcance, puede ser símbolo del cuerpo molido del Señor Jesucristo. Toda persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y vive creyendo y confiando en ese Dios bueno y ese Dios grande, ¿verdad?, puede participar junto a nosotros. Y oramos. Gracias, Dios y Señor de la historia, por habernos hecho parte de la historia de tu pueblo. Gracias porque a pesar de nuestros errores, prejuicios y pecados, tú nos sigues bendiciendo, nos sigues perdonando y nos sigues usando para tus propósitos eternos. Ayúdanos de tal modo a serte fieles que vengamos a ser parte de esa historia de la que dependerán generaciones venideras, como ahora dependemos de las que nos precedieron. Por Jesucristo, Hijo de David e Hijo de Ruth. Amén. Y en estos momentos, ¿verdad?, nuestro hermano Juan Aníbal Rivera, anciano de nuestra iglesia,
Dar gracias por el pan y por la copa. Y antes de dar gracias por el pan y por la copa, queremos ser solidarios en esta mesa con la familia de Gloria Reyes. Su hermana Laura partió a morar con el Señor. Su esposo está encamado, el esposo de Laura, ¿verdad? De esta persona que partió con el Señor. Y estaban para darle la noticia. Y queremos, ¿verdad?, que de manera bien especial Dios abrace a la familia de Laura y de Gloria, y que sea así con su esposo, ¿verdad?, con el viudo. Y queremos, ¿verdad?, que Dios dé consuelo y fortaleza en estos momentos. También oramos por la mamá de Carlos Rosario, que también, ¿verdad?, está bajo observación y tratamiento médico, para que Dios ponga su mano de salud. Por la mamá de Carlos Rosario, por la familia de Laura, que es la hermana de Gloria, y damos gracias por el pan y por la copa. Continuamos alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque así como en la historia que se acaba de estudiar, Señor, hemos visto cómo en el pasado tuviste misericordia de tantas familias y cómo el milagro del arrepentimiento y el milagro de la salvación llegó a tantos hogares. Y cómo por medio de ese tu plan nació nuestro Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Y Señor, asimismo reconocemos que al mirar al pasado en nuestras familias, también hemos podido ver que ese milagro de arrepentimiento y ese milagro de salvación nos ha alcanzado. Aleluya. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos. Jesús. Y Señor, adoramos tu nombre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esa misericordia tan grande. Cuán grande. Gracias porque eres un Dios de amor y de infinita misericordia. Y por eso en este momento presentamos, Señor, a la familia de nuestra hermana Gloria Reyes. Señor. Y te rogamos, Señor, que sea esa paz que, como dice tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento, sea abrazando a toda esta familia en este momento de inmenso dolor. Señor, nuestra esperanza siempre está puesta en ti. Sí, Padre. Y por eso sabemos que ante la dificultad y el dolor, allí tú estarás. Y tú darás paz, Gracias, Señor. tú darás consuelo y tú darás tranquilidad. Aleluya. Gracias porque en ti esperamos, Señor. Y asimismo te rogamos por la mamá de nuestro hermano Carlos, Sí, Padre. que seas tú acompañando, Señor Dios. que sea esa mano poderosa que está levantada, Aleluya. dando la salud Señor, gracias. que es tan necesaria Gracias, mi Cristo. para esta hermana tuya, Señor. Dios. Oh, gracias Gracias por un amor tan grande. Gracias, Padre. Gracias por un amor con precio de cruz. Aleluya. Gracias por un amor que, Señor, por amor a nosotros, Gracias. allí en la cruz, la sangre de tu Hijo Jesús fue derramada Señor Cristo. Gracias, Señor. para el perdón de nuestros pecados y Señor, el cuerpo de tu Hijo Jesús fue molido allí, Bendito Jesús. llevando toda enfermedad Gracias. y toda carga. Aleluya. Gracias por ese amor, Señor. Gracias, Señor. Que, Señor, nos abraza y nos limpia de todo mal. Gracias. En ti esperamos Gracias, Señor. y en ti confiamos y a ti te adoramos, Aleluya. Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos del pan. Gracias, Señor, te alabamos. Te bendecimos y te honramos. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gloria a Dios. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos de la copa. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, Cuán grande y Señor. maravilloso tú eres. Te honramos y te Gracias por alabamos. tu amor, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Señor, cuán grande tú eres. En esta noche también, Señor, se me viene a la memoria, Padre Santo, Ruby, la hija de Nordi, Señor, que está hospitalizada. Señor. Pon tu mano poderosa de salud sobre ella, cúbrela, guárdala. Señor, alivia su dolor, haz el milagro que ella necesita. Y también, Señor, te pido por Luis Raúl, el esposo de Sandra, que también tú pongas tu mano poderosa de salud, le des las fuerzas a Sandra. Siga, Señor, obrando en toda esta familia y así cada persona enferma de nuestra iglesia. Señor, que tú sigas poniendo tu mano a los enlutados, que les sigas dando paz y consuelo. Gracias por el privilegio que tú nos das de esta noche, compartir tu palabra y estar conectados, Señor, los unos con los otros, en solidaridad, Señor. Gracias, mi Dios, por la palabra que también a través del doctor Carmelo Álvarez Santos, Señor, esta lección fue impartida. Te pido, Señor, que siga atesorándose en nuestros corazones. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos. Amén. En estos momentos queremos recordarte nuestras próximas actividades. El próximo domingo, 6 de diciembre, tendremos a las 8 de la mañana el ayuno congregacional a cargo de nuestra niñez y de nuestros adolescentes a través de WhatsApp. Así que ya ellos han preparado estas oraciones y se están preparando. Y a las 8 de la mañana te invitamos para que te conectes por el grupo WhatsApp y puedas escuchar el ayuno congregacional. Luego, a las 9:30 de la mañana, tendremos nuestro culto en modo online o virtual. El culto de adoración y predicación que dirige nuestra hermana Lisneris Tirado. La adoración está a cargo del grupo de adoración, predica esta servidora, y te invitamos a que nos sintonices a través de las redes sociales de YouTube y de Facebook. Que el Señor te continúe bendiciendo de manera especial.